Chester, obviamente en aquellos tiempos, digo, me refiero más que nada que éramos niños, adolescentes, jóvenes, y no teníamos tanto prejuicio por la música así o sea, ibas escuchando de todo, te gustaba la rola y te dejabas llevar un poco, al menos así pienso que nos sucedía a la gran mayoría. Y luego ya empezaste a ver los grupos en vivo. En Casablanca, ¿a qué grupos te tocó ver? Me imagino que un montón, que no, pues bien, pasaron casi todos, ¿no? No te puedo decir, yo vi a todos. Yo no faltaba un domingo ahí, no faltaba, era rigurosamente todos los domingos, era riguroso el pedo. O sea, era nuestro santuario, o sea, para mucha raza fue así, güey. Y mucha raza de otras partes, de barrios lejos, venían hasta acá, hasta el centro, a escuchar ese tipo de cosas, porque no había. Acuérdate que hubo una recesión en los 70s muy gacha. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas, pues estaban como vetadas, o sea, ¿Te refieres a, por ejemplo, del concierto blanco? Dale, o sea, todo este tipo de cosas afectaron mucho a la escena del rock en Monterrey. Claro, entonces sí. Se hacía un rock más fresa, güey, no tan estridente. Como que rayando en el pop un poco, ¿no? Es que no los dejaban hacer otra cosa, hermano. O sea, no, güey, no. Entonces, no había, yo siempre he dicho que aquí en Monterrey, mucho de la cultura que tenemos en esta ciudad o en Nuevo León es el jale, güey. Todos somos bien jale, güey. O sea, en Monterrey todos somos bien jale. O sea, aquí la onda es jalar. Y sí, o sea, está correcto y todo. Pero siempre nos costó mucho el rollo de salir a evolucionar en cuanto a las artes. O sea, tú comparas Monterrey culturalmente con otras ciudades más chicas y los llevan de calle. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que aquí no pasaron, que allá sí pasaron. Esa es la gran diferencia. No es cuestión de que quién sabe más o quién hace más cultura, no es cuestión de eso, es cuestión de cómo se desarrolló la ciudad. Esta era la ciudad industrial de México, o sea, era una cosa impresionante. Pues, o sea, y en el centro de la ciudad había fábricas enormes, o sea, esta fundidora, güey, o sea, ¿de qué se trata? Ninguna ciudad tenía eso, más que nosotros. Nada más con el puro tamaño de lo que era fundidora, con esto se van pagando muchas otras fábricas de otros estados, ¿no? Había colonias, compadre, para los trabajadores de fundidora, colonias enteras. Con escuelas. Con escuelas y primaria y secundaria y todo ese pedo, o sea, no, hermano, era un show, pero bien difícil, o sea, la neta. Por eso nos fuimos siempre por ese lado, aunque siempre se ha luchado por la cultura y todo ese rollo, nos ha llegado últimamente más, pero ha habido apertura y todo lo que tú quieras. Pero en mi caso, por ejemplo, yo de chavo aquí en Monterrey nunca fui a un museo, güey. Nunca. Teniéndolos a la mano, nunca fui a un museo. Ya. Entonces, Chester, ¿tú crees? Porque los 80s, en lo que yo he ido aprendiendo, hay un parteaguas ahí. La primera mitad de los 80s, los grupos como Faces, hasta Niña Violeta, Tiempo Perdido, hay como unos 8, La Corte. Todos estos grupos, que son de los que me acuerdo un momento, hay un montón, hay como 10, 15 grupos en esa línea. Era un rockcito más pop, más digerible. Más digerible, pero que tiene que ver con lo que mencionas ahorita tú, que decimos de que el rock estuvo prohibido, ¿verdad? Sí, hubo una recesión, como te digo, sí, y sufrimos todos. Era como ir resurgiendo. Estos grupos fueron como el resurgimiento del rock en Monterrey. Y ya del 84, 85 hacia el 90 ya eran grupos un poquito más estridentes, ¿verdad? O sea, buscando esa distorsión ya más natural. Yo creo que eso nos pasó a Midas Touch y a nosotros y a Raxé. O sea, a nosotros tres, de lo que me acuerdo, es que, por ejemplo, tocaba Niña Violeta y después tocaba Raxé y era un estilo bien diferente. Bien diferente, claro. Bien distinto. Entonces, a veces no cuadraban los conciertos. A veces tocaba Niña Violeta y la gente terminaba Niña Violeta y se iban, porque no esperaban a escuchar a Raxé porque era otro estilo, más heavy, más de otra onda, más de reventón, más diferente. Y así pasaba con Midas también. O sea, era rollo bien diferente, o sea, bien diferente. Entonces, sí nos costó trabajo, a lo mejor un poquito más. No, bueno,
Estoy hablando de que Midas, Rache y Crazy Lazy fueron antes de esas bandas que estás mencionando, de Niña, de Faces, de todos, un poquitito antes, a lo mejor, un poquitito Sí, antes. porque ahí es a lo que me refiero, de que sí, estos grupos, aunque todavía tenían ese toque, vamos a decirlo así, más digerible, estaban convergiendo, o sea, llegó un momento en que, al menos así lo veo yo, el rock de 80 al 83 quizás, era como más digerible, y luego ya vamos a ponerlo entre 84 y 87, quizás 88, ya estaban esos dos estilos ahí marcándose de, o sea, Claro, con toda distorsión. y esa época me gustó mucho porque había como un surtido rico, había chance para todos, ¿sí? Sin embargo, aquí la onda, yo creo que debió haber sido más homogéneo. En ese tiempo estaba muy centralizado la onda de los discos en la Ciudad de México. Epitaph era otra banda también. Muy buena banda, con los días, cómo no. Y las propuestas estaban, güey. Pero ir a México, hermano, te costaba lana, éramos chavos, estábamos estudiando. Era más fácil para la gente de la Ciudad de México acercarse a las disqueras y sacar su proyecto que nosotros desde acá. Ya. Era diferente, o sea, en ese entonces era un show viajar a la Ciudad de México a grabar, a buscar disquera, o sea, era bien difícil. Era muy caro. Era muy caro, aparte, ¿no? Era muy caro, era muy difícil. Por eso la gran mayoría de los grupos que digo que me tocaron a mí de compañeros, le sufrimos un chorro, güey, para sacar los discos, pero le sufrimos machín. ¿Por qué? Por lo mismo que, pues, ¿cómo lo haces, güey? ¿Quién te va a patrocinar en ese tiempo un estudio, güey, para que te metas 2 semanas a grabar un disco? Pues no. O sea, y que era muy caro, ¿no? Aparte. Sí, y allá pues había disquera que le apostaban a tu proyecto, había... yo siento que si la comunicación que existe ahorita hubiera existido en ese tiempo, en esta ciudad, pues hubiera mucho más rock and roll, mucho más grupos, muchos más creativos, muchos más compositores, en todos los géneros. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba muy centralizado todo. Los gobiernos, los comercios, todo tenía que pasar por Ciudad de México, por el DF en ese entonces. Sí, estaba bien centralizado.